Hoy quiero invitarte a reflexionar sobre un tema que, aunque puede parecer técnico, está profundamente conectado con nuestras vidas diarias. Cómo nuestras experiencias pasadas, creencias y los programas mentales que heredamos o adquirimos influyen en nuestra realidad y nuestras elecciones. El tema de hoy está basado en una teoría o experimento que el equipo de Martin Seligman hicieron en los años 70. Quiero hablarte de la indefensión aprendida y sus efectos en la conducta humana. Soy Elena Chamorro y como me gusta a mí definirme es como una terapeuta del alma enfocada completamente en técnicas de psicología transpersonal, porque es un método que va más allá, que va a través de la persona y nos permite desarrollarnos con una visión más cuántica. Se trabaja con el inconsciente porque es el que manda, es el jefe, y sobre todo desde la comprensión y desmitificación de creencias obsoletas para ayudarnos en nuestro crecimiento personal y para nutrir nuestra alma. Y lo haremos desde una perspectiva diferente, combinando la cuántica, la mecánica cuántica y la psicología transpersonal. Usaré también la alegoría de Platón, de la caverna, que pretendió poner de manifiesto el estado en que, con respecto a la educación o conciencia o a la falta de ella, se halla nuestra naturaleza. Es decir, el estado en que se halla la mayoría de los hombres con relación al conocimiento de la verdad o a la ignorancia. Una guía para comprender cómo percibimos nuestra realidad. Así que hablemos de la indefensión aprendida. ¿Qué es y cómo nos afecta? La indefensión aprendida es un fenómeno descubierto en la psicología donde después de experimentar situaciones en las que no tenemos el control, comenzamos a creer que somos incapaces de cambiar nuestra situación, incluso cuando las circunstancias han cambiado. ¿Te suena? Este patrón se convierte en un programa mental que dicta nuestras decisiones y nuestra percepción del mundo. Un ejemplo clásico es el experimento con perros de Seligman, donde los animales que no podían escapar de descargas eléctricas aprendieron a resignarse y no intentaron escapar, aun cuando las posibilidades estaban frente a ellos. Este mismo sucede con los humanos en distintas áreas de nuestra vida. Pues en relaciones, en trabajo, salud, aceptamos como verdad que no podemos hacer nada, cuando en realidad las posibilidades están ahí, delante de nosotros. La indefensión aprendida es un término que se utiliza mucho, por ejemplo, en los campos de concentración nazis, cuando muchas veces había un montón de presos, a veces solo un guarda y no estaban armados y aún así no se sublevaban, no intentaban escapar. Pero esto no sucede solo en fenómenos tan extraños. Lo curioso es que en menos de 3 minutos podemos inducir fácilmente creencias y sentimientos negativos sobre sí mismo a una parte de los participantes del experimento. Os voy a resumir en qué consiste. En una clase una maestra reparte una hoja a cada alumno, pero con 2 listas diferentes. El examen consiste en crear un anagrama transponiendo las letras. Es decir, unas hojas contienen la lista A, que son palabras con soluciones fáciles, como por ejemplo hora, que se puede transformar en aro. Y en la otra lista B, las 2 primeras palabras no tienen solución, son imposibles. Pero la tercera palabra es igual a la de la lista A y sí tiene solución. El ejercicio es simple, cada persona busca un anagrama en las palabras que le damos, una a la vez. Y después cada una de las personas levanta la mano cuando logran resolverlo. ¿Qué pasa durante el experimento? Pues que las personas de la lista A resuelven los 3 anagramas con éxito y los de la lista B no lograron resolver los 2 primeros porque no tienen solución. Y esto les genera frustración. Lo curioso es que muchos de ellos tampoco resuelven el tercer anagrama a pesar de que es muy fácil de solucionar. Esto refleja el fenómeno psicológico que anuncié, llamado la indefensión aprendida, cuando alguien se enfrenta repetidamente a situaciones que no puede resolver. Empieza a creer que no tiene control y que no vale la pena intentarlo, incluso si podría lograrlo. Así que después de la actividad, la maestra le revela que había 2 listas en las que la lista A era fácil y la lista B había cosas que no se podían resolver. Y les pregunta,
¿Cómo os sentisteis al ver que los demás podían y vosotros no? Y contestaron, pues frustración, impotencia, nervios. Por lo tanto, esto nos ayuda a entender cómo las experiencias negativas pueden afectar nuestra confianza y rendimiento y por qué es importante identificar y superar estos patrones en nuestra vida cotidiana. Ahora, ¿qué sucede cuando estos programas no son visibles? Muchas personas actuamos como si viviéramos dentro de un guión escrito por nuestras experiencias pasadas. Y aquí es donde entra el papel del observador, tanto en psicología como en mecánica cuántica. No son los acontecimientos los que provocan realmente nuestras emociones, sino la manera como los interpretamos. Y esto depende de nuestras creencias. En el mundo cuántico todo funciona de una manera que desafía nuestra lógica cotidiana. Uno de los experimentos más famosos es el de la doble ranura, que demuestra cómo las partículas pueden comportarse como onda o partícula dependiendo de cómo se les observe. Demuestra cómo las partículas pueden comportarse como ondas o partículas dependiendo de cómo se las observe. Este experimento muestra que el acto de observar afecta el comportamiento de las partículas, planteando preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la realidad y el papel del observador. Es decir, demostró que las partículas subatómicas, como los electrones, pueden comportarse tanto como partículas sólidas como ondas de posibilidades, dependiendo de si los estamos observando o no. ¿Qué significa esto para nosotros? Que lo que observamos, o mejor dicho, cómo lo observamos, tiene un impacto directo en la realidad que experimentamos. Es como si nuestras creencias, esos programas mentales que mencionábamos antes, fueran los observadores de nuestra vida, moldeando lo que percibimos como posible. Por ejemplo, si creciste en un entorno donde te enseñaron que no puedes confiar en las personas, este observador interno proyectará una realidad en la que efectivamente no encuentras a nadie confiable, aunque haya personas en tu vida dispuestas a apoyarte. Aquí entra el concepto de la psicología transpersonal. Necesitamos ir más allá de estos programas para reconectar con una realidad más amplia y auténtica. Platón, hace más de 2000 años, nos dejó una metáfora poderosa para entender nuestra relación con la realidad, la alegoría de la caverna. Imaginemos a un grupo de personas que han vivido toda su vida encadenados dentro de una caverna, viendo solo sombras proyectadas en la pared, es decir, un mundo en 2D. Para ellos, esas sombras son la realidad. Pero ¿qué pasaría si uno de ellos se liberara, saliera al exterior y viera el mundo real? Descubriría que lo que creía real era solo una pequeña parte de la verdad. Los prisioneros representan a la mayoría de la humanidad, esclava y prisionera de su ignorancia e inconsciente de ella, aferrada a las costumbres, opiniones, prejuicios y falsas creencias de siempre. Este aspecto del mito sirve a Platón para ejemplizar, mediante un lenguaje plagado de metáforas, la distinción entre mundo sensible, es decir, el mundo material, y el mundo inteligible, el de las ideas, y la distinción entre opinión, que es una imaginación, una creencia, y saber o conocimiento, que es la ciencia del entendimiento. En nuestra vida, esas sombras que veían proyectadas en la pared los prisioneros de la caverna son los programas mentales que heredamos de nuestras experiencias. Ahora tú podrías estar haciéndote las nuestra siguientes educación preguntas. o nuestras ¿Qué heridas creencias emocionales limitantes me están condicionando sin darme cuenta? ¿Estoy viviendo en una realidad que yo elegí o en una que otros diseñaron para mí? ¿Cuántas decisiones tomo basándome en el miedo o en la programación del pasado? ¿Qué patrones sigo repitiendo en mis relaciones o en mi trabajo y por qué? ¿Qué partes de mí misma, de mí mismo he dejado en la sombra por miedo a ser rechazado o criticado? ¿Qué áreas de mi vida siento que no tengo el control y por qué? ¿Estoy viviendo mi vida desde mi verdadero potencial o desde una perspectiva limitada por mis experiencias pasadas? ¿Cuáles son los juicios que más me definen y cómo están moldeando mi realidad?
A través de técnicas de psicología transpersonal trabajo para ir más allá de estas limitaciones. Es como si nos ayudáramos a salir de la caverna, pero en lugar de caminar hacia el mundo exterior, nos movemos hacia nuestro mundo interior, hacia nuestra esencia, donde están las respuestas y el poder para cambiar nuestra percepción y por ende nuestra realidad. Cuando combinamos el poder del observador desde la mecánica cuántica, la psicología transpersonal y las lecciones de Platón, llegamos a una conclusión poderosa. Somos co-creadores de nuestra realidad. Pero para cambiar lo que está fuera debemos comenzar cambiando lo que está adentro, nuestras creencias. Quiero invitarte a reflexionar sobre las sombras que están proyectadas en tu caverna. ¿Cuántas de ellas son creencias limitantes? ¿Cuántas hacen sentirte que no tienes el control de tu vida? Y lo más importante, ¿qué pasaría si decidieses cambiar la manera en que las observas? La buena noticia es que no estamos atrapados en estos programas para siempre. Podemos desandar el camino y encontrar nuestro centro, nuestra verdad. Porque al final, como en el mundo cuántico, el simple acto de observarnos con más amor y menos juicio ya está transformando nuestra realidad. Me encantaría escuchar tus preguntas o pensamientos sobre esto. ¿Qué te ha resonado más de lo que te he trasladado? Gracias por permitir compartir este espacio con todos vosotros y recuerda, tu realidad comienza en tu interior. Nos vemos pronto. Feliz día o feliz noche. Adiós.